Y el título del mensaje de esta mañana es Nosotros y la entrada triunfal. ¿Por qué pongo en primer lugar el pronombre nosotros? Porque la entrada triunfal es un suceso histórico e innegable. Pero, ¿cuánto nos relacionamos con ella? ¿Cuántos corazones aquí presentes y de los que vayan a escuchar esta transmisión se identifican con el suceso, con Jesús, que es el centro del suceso? ¿Y cómo nos identificamos con la multitud, con los discípulos, con los religiosos de su época, con los curiosos, con los críticos? Por eso le titulé Nosotros y la entrada triunfal. Año con año en el mundo cristiano se enfatiza el evento, pero no siempre hay aplicación de ese evento a nuestras vidas. Y hoy pretendo, bajo la dirección de su Santo Espíritu, llevarles a una reflexión seria, profunda y personal, cómo su corazón es influido por este suceso. Dice Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 29 al 44. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en ese tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Enfatizo eso último porque el Señor Jesús está aplicando a toda esa multitud, a críticos,
a religiosos, a gente pecadora e incrédula, a los discípulos, a toda esa gente que entusiasmada le vitoreaba diciéndole: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Y si ustedes notaron en la lectura, se repiten las palabras que dijeron los ángeles cuando anunciaron a los humildes pastores que Jesús había nacido el Rey. Paz en la tierra y gloria en las alturas. Y el Señor Jesús aplica tremendamente el rechazo de su pueblo por ignorancia o guiados por su propia religión y su propio pensamiento, o inmersos en su propio punto de vista, o sumergidos en sí mismos. Y habla de un juicio. Ahora yo no voy a hablar en esta mañana de un juicio, ni voy a hablar de lo que está viviendo Israel hasta el día de hoy. Precisamente ahorita están en guerra. Pero sí quiero hablar de su corazón. Me refiero al corazón de usted que me escucha. Usted que está aquí presente escuchándome en vivo y a todo color, bueno, en negro. ¿Qué tanto implica en su corazón, en su alma y en su espíritu el evento que conocemos religiosamente como Domingo de Ramos? Porque así se estipula al evento de la llegada de Jesús el Mesías a Jerusalén. Y se echa mano de las ramas, de las palmas más bien hoy día, porque la Biblia dice que algunos cortaron las palmas. Las datileras le cortaron sus palmas, ¿no? Los olivos le cortaron sus ramas también. Y así glorificaban a Jesús el Mesías. Y como siempre hago, les voy a dar el mensaje en ciernes o en un párrafo. Ya les dije que le titulé Nosotros y la entrada triunfal. Y el mensaje es este: así como el Señor Jesús entró en Jerusalén aquella mañana del primer día de la semana, así quiere entrar en el corazón de cada creyente. ¿Cómo hallará Jesús nuestro corazón hoy día? Repito. Así como el Señor Jesús entró en Jerusalén aquella mañana del primer día de la semana, así quiere entrar en el corazón de cada creyente. ¿Cómo hallará Jesús nuestro corazón en el día de hoy? En la última revelación bíblica llamada Apocalipsis, en sus capítulos 2 y 3, se menciona a 7 iglesias, pero a una de ellas en particular, que era muy rica, con muchos recursos, con mucha gente, con muchos miembros, con muchos instrumentos, con un grupo coral impresionante, con directores especializados de la liturgia. Y todo estaba muy bien y muy bonito. Pero había un detalle: el Señor Jesús estaba afuera. Estoy citando Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y adentro de aquel edificio, cerrado por las puertas aquellas, la gente expresaba su religiosidad, expresaba su júbilo, expresaba su crítica, expresaba su servicio, expresaba su ofrenda, expresaba su alabanza,
expresaba su orden. Pero Jesús no estaba allí. Lo habían dejado fuera. De tal manera que leemos Apocalipsis 3:20. ¿Alguien lo recuerda cómo va? He aquí, estoy a la puerta y llamo. Y yo me pregunto, ¿cuántos corazones hoy, en el siglo XXI, le hemos cerrado la puerta al Mesías, al Libertador, al Salvador? Y sí expresamos nuestra religiosidad, porque no faltamos el domingo. Sí expresamos nuestra fidelidad religiosa, porque tratamos de cumplir con aquello que entendemos que manda la religión, cualquiera que ésta sea. Si expresamos nuestro deseo de asistir, aunque estemos enfermos, aunque estemos agotados, aunque estemos en circunstancias difíciles, en algunos casos se hace todo lo posible por asistir, en otros casos se hace todo lo posible por no asistir, porque se dan los dos lados. Y por eso le titulé el mensaje, Nosotros y la entrada triunfal. Porque quiero hablar, por lo menos, en 3 expresiones en que Jesús se topó con el corazón de los integrantes de aquella multitud, religiosos o no, curiosos o no, críticos o no, creyentes o no, discípulos o no, pero ahí estaba una gran multitud. Es como cuando llegué esta mañana para abrir aquí el lugar y no podía ni estacionarme. El hermano Raúl, que estaba aquí, es testigo. Había una enorme caravana de vehículos, chicos y grandes, y no podía ni siquiera entrar para abrir el templo allí. Y luego la lluvia, ¿no? Son situaciones que se dan. Y en primer lugar, quiero expresarles con aquellos corazones que encontró Jesús al llegar a la entrada de Jerusalén. Cuando el Señor llegó a la entrada, halló corazones dispuestos para dejarlo todo y darle alabanza, honra y gloria. Porque la gente se agolpó mientras él caminaba alrededor suyo. Iban adelante, tendiendo mantos, agitando las palmas de las datileras. Las palmas que se menciona allí no son las palmas de coco que nosotros conocemos. Iban agitando sus ramas de olivo, dátiles y aceituna, alimentos de primerísima necesidad o elementos de primerísima necesidad en aquella época. Porque la palma datilera daba el fruto y que era una comida acompañada con mantequillas o con queso, etc. Pero la aceituna machacada o exprimida brotaba el aceite que servía como cosmético, ¿verdad? Porque la mejor marca de cosméticos de aquella época no eran la Revlon, no era la Mary Kay, no era Bow, y las famosas, ¿no? Era el aceite de oliva, era un cosmético. Es más, hasta el día de hoy contiene nutrientes para la piel. ¿No es así, doctor? Así que ¿para qué gastan en crema y todo eso? Ahí un tip para que ahorren. Pero también lo usaban no solamente para sus alimentos, sino también como energético para iluminarse. Porque le ponían aceite a las lámparas y de esta manera se alumbraban. Les voy a llamar quinqué o candiles, que son términos conocidos para ustedes. Y lo dejaron todo. Dejaron a un lado sus quehaceres. Dejaron a un lado sus ocupaciones. Dejaron a un lado sus enfermedades. Por eso dije,
Jesús se topó en primer lugar con corazones dispuestos a dejarlo todo, dispuestos por lo menos a hacer a un lado en ese momento todas sus ocupaciones, todos sus achaques, todos sus deleites y enfocarse en la entrada del Señor Jesús, centrarse en el desfile del Señor Jesús, si me permiten usar la expresión, porque estaba desfilando como todo un conquistador, porque solo los reyes, solo los gobernantes se montaban en un pollino. ¿Cómo ha cambiado la cultura, verdad? Usted quería ser importante en aquella época, no era necesario tener aviones, no era necesario tener vehículos de modelos especiales y costosísimos, como un Mercedes-Benz y todas las marcas de carro que hay, que yo soy ignorante al respecto. Bastaba con que usted tuviese un camello o un caballo, y los más pudientes, los reyes concretamente, se montaban en burros, porque era el sinónimo de realeza y de nobleza. Y Jesús entró montado en un burrito, en una asta, un pollino, como dice ahí la Biblia. Y estos corazones dispuestos no solamente dejaron sus ocupaciones, sus quehaceres, sus distracciones, para estar allí con el único propósito triple de ese corazón dispuesto de alabarlo, honrarlo y glorificarlo. El creyente del siglo XXI acude corriendo a un concierto de X cantante cristiano, que pomposamente le llaman salmista. Y no les importa pagar la fortuna por sus boletos, porque ningún concierto de esto es gratuito, Yo una vez tuve la ilusión de traer a un cantante que me gustaba mucho, cantante cristiano, no voy a revelar el nombre, e investigué y preguntamos cuánto nos cobraría por 3 noches, y ni les digo cuánto me pidió, porque se van a ir de espalda. Y dije, no tenemos esa capacidad. Pero cuando el corazón está dispuesto, no hay límites para honrar a Dios. Una de las expresiones que a mí me encanta, que narra la Biblia acerca del rey David, es cuando él dijo en su oración: oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y David fue un hombre tan bendecido y tan favorecido por Dios, no porque fuera una excelencia de ser humano. Como padre, tuvo muchos errores, igual que su servidor. Como esposo, también tuvo muchos errores, como su servidor. Derramó mucha sangre porque era un militar, pero aún también así planificó un asesinato, calculadora y fríamente, para deshacerse de su rival de amores, ¿no? Pero la razón por la cual David fue tan bendecido y tan favorecido por Dios, no porque él lo mereciera, sino porque Dios oía cómo David decía: mi corazón, oh Dios, está dispuesto. Y él, en pleno dolor y en plena angustia, decía: su alabanza o tu alabanza estará en mi boca todo el tiempo. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El creyente del siglo XXI no tiene tiempo para honrar a Dios. No tiene tiempo para cantarle. No tiene tiempo para darle gloria, porque está pensando en su trabajo, está pensando en cómo tener más ingresos, está pensando en sus vacaciones.
Uno de ustedes me comentaba hace un rato que el Señor hoy estaba triste porque la expresión de su gloria, el ser humano, creyente y no creyente, lo ha convertido en una expresión de deleite personal. Y en lugar de pensar en un encuentro con Dios en estos días, la gente está pensando en un lugar para ir a nadar. Está pensando en un lugar para ir a distraerse. Está pensando en un lugar para ir a descansar. Yo no estoy diciendo que es malo ir a distraerse de vacaciones. No estoy diciendo que es malo ir a descansar. Yo mismo necesito un descanso ya. Lo que estoy diciendo es que el corazón del creyente del tercer milenio del siglo XXI no está dispuesto ni para honrarlo, ni para servirlo, ni para alabarlo, ni para glorificarlo. Y Jesús se topó con corazones dispuestos en aquella mañana que decían: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Hosanna al Hijo de David. Paz en la tierra y gloria a Dios en las alturas. En aquella mañana también el Señor Jesús, en segundo lugar, cuando se dirigió a sus discípulos para darles instrucciones precisas, halló corazones atentos, obedientes y diligentes. ¿Saben por qué digo atentos? Porque Jesús dio instrucciones precisas. Vayan a tal lugar y en la casa de tal lugar van a encontrar tal y tal, la burra y su hijo. Desátenlo. Y si el dueño o alguien sale a decirles qué es lo que están haciendo, por qué los están desatando, dígale: el Señor los necesita. Miren, esos dueños probablemente no eran seguidores de Jesús. Digo probablemente. A lo menos no andaban allí porque estaban en sus casas. Pero ¿saben qué me impresiona de esos corazones que no eran creyentes? Diligentes y generosos para dar al Señor. Y es ridículo que el corazón de hoy, que se dice creer con todo su corazón en Dios, es ridículo que el corazón de muchos que se dice creyente ponen en tela de duda lo que Dios pide. Y se defienden para no entregarlo. Y no me estoy refiriendo al diezmo solamente. Me estoy refiriendo al corazón mismo. Porque cuando el corazón se entrega, no hay problemas para entregar los demás. Pero cuando el corazón no se entrega, entonces hay recursos para defender lo que uno quiere, para argumentar en defensa de lo que uno no quiere soltar, para argumentar y justificar por qué no entregarlo, por qué no darlo. ¿Y saben por qué les digo que esos corazones de esos que no eran creyentes me impresionan mucho en esta mañana? Porque cuando los discípulos le dieron las indicaciones que el Señor lo necesitaba, ellos lo dejaron ir. No pusieron pero, no pusieron excusa, no pusieron condición. Se los entregaron y los discípulos se los llevaron. ¿Saben por qué digo corazones atentos? Porque los discípulos oyeron atentamente la instrucción del Señor. No pusieron excusa, no pusieron pretextos, no argumentaron absolutamente nada para justificarse. No dijeron: Señor, no conocemos quiénes son los dueños, no sabemos quiénes son, a dónde nos están mandando y por qué nos están mandando. Pero el corazón del creyente hoy sí pregunta por qué. Y sí exige una explicación. Y toma sus decisiones echando o dejando a un lado las instrucciones precisas de nuestro Dios. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, en ninguna parte de la Biblia encontramos
que Dios bendiga la desobediencia. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios bendiga la altanería. En ninguna parte de la Biblia encontramos que a Dios le agrade actitudes de exigencia personal. Y estos discípulos fueron a hacer exactamente lo que Dios o lo que Jesús les había dicho que hicieran. Por eso dije que Jesús se topó con corazones diligentes, atentos y obedientes. Hoy somos diligentes para honrar a Dios. ¿Usted es obediente plenamente a las instrucciones de Dios? ¿Usted escucha con atención lo que Dios le dice? Y si digo diligentes es porque los discípulos se fueron inmediatamente. Y si digo diligentes es porque los dueños de los animalitos los soltaron inmediatamente. Y si digo atentos es porque tanto los discípulos enviados por Jesús como los dueños de los animalitos escucharon con atención lo que se les pedía. Y si digo, mis queridos y amados hermanos, obedientes es porque se fueron sin chistar. ¿Cómo chistamos hoy día los creyentes para obedecer a Dios? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo nos justificamos? Y en última instancia, hermanos, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén aquella mañana, yo encuentro corazones llenos de celos y de envidia, porque querían deshacerse de Él y frustrados dijeron: no podemos, miren, hemos hecho todo lo posible y no podemos. Toda la gente se va atrás de Él. Toda la gente se va atrás de Él. Y en la primera lectura que tuvimos de Mateo capítulo 21, dice la Biblia que toda la ciudad se conmovió. ¿Qué es conmover? ¿Qué es conmover? Toda la ciudad fue sacudida. Una conmoción es cuando de pronto se sabe que está pasando algo. Es como cuando nos platicó el doctor de la agresión o de la balacera que hubo, creo que fue el miércoles, no sé qué día fue. El jueves. Bueno, también el miércoles hubo una conmoción en su corazón, ¿no? Porque la familia le celebró, muchas felicidades. El conmoverse es estrujarse por dentro. El conmoverse es fijar la atención en algo. Algo que deja huella profunda. La entrada triunfal, hermano, no solamente es un rito de la semana de Pascuas. La entrada triunfal no solamente es el memorial de un evento del pasado. La entrada triunfal tiene un mensaje que conmueve el corazón que está dispuesto, que conmueve el corazón que quiere obedecer, que conmueve el corazón que quiere despertar de su letargo, que conmueve el corazón que quiere salir adelante. Hoy, el Señor Jesús está a la puerta de cada corazón creyente. Encontrará alabanza, honra, gloria,
atención a su voz, diligencia, obediencia y generosidad? ¿O encontrará un corazón lleno de resentimiento, de frustración, de soledad, de crítica, de odio? He intentado guiarles en este monólogo para que usted examine su propio corazón delante de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a propósito le puse nosotros en la entrada triunfal. ¿Qué significa para usted un evento que año con año se repite? Y si está repetido hasta en 3 ocasiones el suceso, es porque tiene una importancia de parte de Dios, como su preciosa palabra y linda revelación. ¿Cómo está su corazón en este Domingo de Ramos? ¿O sigue Jesús tocando a la puerta? Estoy llamando porque está cerrado. Eso, mi hermano, usted decide qué hacer y cómo hacerle. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.